Dando a nuestra colega periodista Flavia Morales. Flavia es una periodista que, bueno, pues ha desarrollado una investigación muy importante sobre la corrupción que mata salud en Veracruz. Esta tarea y esta colaboración con Conectas, que es una muy importante iniciativa, una plataforma periodística para las Américas. Es una estrategia, como dice su propia página, para potenciar la producción de historias sobre las Américas, un lugar en el que los participantes pueden desarrollar trabajos periodísticos diversos y, bueno, pues se conectan con otros medios en la región para que esas investigaciones puedan tener más presencia, más potencia, más conocimiento de las sociedades en América Latina. Son varios países los que estamos de una u otra manera conectados a través de Conectas, así que les mandamos un saludo a los colegas de este muy importante esfuerzo y de los que desde luego forman un conjunto de personas, periodistas, todas ellas que han también dedicado espacio y tiempo para lograr que otros periodistas podamos engarzarnos en nuestras tareas de comunicación en toda esta región del mundo. Así que a través de Conectas, de esta plataforma periodística para las Américas, saludamos con muchísimo gusto a la colega periodista mexicana Flavia Morales, que a través de ABC pues está desarrollando esta tarea de investigación sobre Veracruz y se detiene en el tema de los casos de corrupción que, bueno, pues se convierten en algo que frena los servicios públicos, que interrumpe obras, etcétera, etcétera, etcétera. Flavia, te saludo con muchísimo gusto. Gracias por estar aquí. Un abrazo, bienvenida. Cuéntanos de esto que ya estamos también subiendo en nuestro portal aristeguinoticias.com. ¿Qué tal? Buenos días, Carmen. Muchas gracias por el espacio. Pues sí, comentarte que pues a través de Conectas hicimos esta investigación sobre los hospitales y la obra abandonada en Veracruz. Ahí descubrimos que en los últimos 12 años en Veracruz, durante los sexenios de los exgobernadores Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa, se prometieron cientos de hospitales equipados y centros de salud que hoy solo son obras en abandono, con paredes cuarteadas y techos cayendo a pedazos. En total se simularon inversiones por más de 2.933 millones de pesos en 183 obras de construcción, rehabilitación, mantenimiento y ampliación de centros de salud y hospitales, que pues finalmente quedaron inconclusos o en algunos casos la obra ni siquiera se inició. Al menos 12 hospitales y centros de salud que en su tiempo fueron anunciados como la solución a problemas de saturación en otros hospitales o serían centros de servicios ampliados en zonas indígenas donde el servicio público de salud está a 2 horas de camino, ahora están abandonados desde hace 10 años. Comentarte que en los informes de gobierno que entregaron al Congreso local, los exmandatarios anunciaron una inversión por 1.585 millones de pesos para estas 12 obras que nunca llegaron a su destino. Para desviar los recursos utilizaron un esquema de corrupción pues que incluyó de todo, desde empresas fantasmas, simulación de licitaciones, adjudicaciones directas y pues la desaparición del dinero a través de la Secretaría de Finanzas. Esta red de corrupción pues ha causado un colapso en el sistema de salud en municipios indígenas como Papantla, donde decirte que la falta de un hospital equipado ha generado historias como la de Alicia Atzin, que podemos escuchar a continuación, si quieres. Era muy temprano, fue mi hija como estas horas, fue como las 10, era como las 10 de la mañana, fue y pidió que por favor la atendiera. Y entonces con urgencia, ya urgencia, era urgente, para que la doctora le hubiese hecho un pase y se hubiera ido en ese momento al hospital. Entonces le dijo a ella que no, que se esperara, pero el bebé estaba llore, 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 que toda la gente que estaba ahí alarmó al bebé. Y le dice, mejor llévate a tu bebé particularmente. Una señora se compadeció de mi hija, le dio un dinero para que se fuera a un médico particular. Pues mira, Carmen, en el recorrido que realizamos por distintos municipios del estado donde estas obras están pues abandonadas, la historia se repite, los veracruzanos deben ir incluso a otros estados cercanos para atender la emergencia porque sus comunidades simplemente pues el servicio no existe o no es suficiente. Lamentablemente la mayor parte de estos recursos para estas obras fueron aportados por el gobierno federal y según el Plan Maestro de Infraestructura Física en Salud en el que pudimos
pues corroborar algunas de estas obras, por lo menos 44 ya se reportan terminadas al 100%, aun cuando en la realidad pues están abandonadas. El modus operandi que usaron los exgobernadores era solicitar recursos federales para construcción de equipamiento médico, aun cuando las obras ya estaban abandonadas. Este esquema lo repitieron en varios de los hospitales abandonados. En algunos casos, la Secretaría de Salud adjudicó directamente la obra o simuló licitaciones entre empresas que en realidad eran inexistentes. Decirte ejemplos como el Hospital de Misantla, ubicado en la Sierra Norte de Veracruz, donde se invirtieron más de 126 millones de pesos, pero el hospital que inició en 2007 se abandonó 3 años después de la construcción, cuando era obra negra. El gobierno de Veracruz, el gobierno de el exgobernador Javier Duarte de Ochoa licitó recursos para la construcción y el equipamiento médico de 81 millones de pesos. Otro ejemplo es el Hospital de Papantla, donde la obra, iniciada en junio del 2008, se edificó en un terreno de alto riesgo. Ahí, cuando la obra ya tenía 7 años abandonada, se le invirtieron 47 millones de pesos. Además, se utilizaron empresas fachada a través de personas físicas para desviar más de 130 millones de pesos que se licitaron en contratos para equipamiento médico en obras, para equipamiento médico y de infraestructura en obras que pues ni siquiera estaban terminadas. Decirte que pues estas irregularidades se observaron en la Auditoría Superior de la Federación, incluso en el organismo de fiscalización superior del Estado desde el 2009, pero nunca se interpuso una denuncia. Siempre se señaló que había expedientes incompletos, falta de bitácora, inconsistencia en los avances físicos y financieros, abandono de obras, pero solo se hicieron señalamientos de inconsistencias de carácter administrativo. Nunca hubo un fincamiento legal a ningún funcionario. Hasta la fecha hay apenas 8 denuncias, la mayoría federales. El Estado solo ha interpuesto una y solo hay 2 personas en la cárcel por este fraude millonario. Comentarte que pues este sistema de corrupción no parece acabar con el gobierno de Javier Duarte, y es que quiero decirte que el actual gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares adjudicó de forma directa un contrato para la construcción de un centro de salud con servicios ampliados en Soledad Atzompa por 39.9 millones de pesos a la misma empresa que en 2015 y 2016 ganó contratos por más de 70 millones de pesos, pero no hizo obra, no terminó la construcción y además simuló licitaciones con empresas inexistentes. El 17 de marzo, el gobierno de Yunes adjudicó el contrato a Grupo Constructor Velasco SADCB, cuyo representante legal es Adrián Velasco Campo. A esta misma empresa, Duarte le adjudicó durante 2005 primero un contrato por 29.2 millones de pesos, y en 2016 esta empresa simuló una licitación pública nacional para ganar un contrato por 49.8 millones de pesos. En esta licitación que simuló competir con una empresa que se llama Consorcio Constructor Inmobiliario BAIP SASB, quien tiene su domicilio fiscal en una colonia popular del puerto de Veracruz, a la que nosotros acudimos, y ahí no existe ninguna empresa. Decirte que estas 2 empresas, Grupo Constructor Inmobiliario BAIPE y Grupo Constructor Velasco, se vinculan entre sí por un nombre, que es María de Lourdes Velasco Campo, quien es socia apoderada legal de ambas empresas, según consta en las actas constitutivas que tenemos en nuestro poder, y además en los contratos oficiales han señalado pues la misma dirección para recibir notificaciones oficiales, que es una dirección aquí en un fraccionamiento de Jalapa. Decirte que esta empresa fachada, Consorcio Inmobiliario BAIP SASB, ha ganado contratos en el gobierno de Duarte por 52.2 millones de pesos para la construcción de cuatro centros de salud y hospitales, pues que nunca se concluyeron. Y aún con estos antecedentes de corrupción, pues Yunes adjudicó de forma directa la obra de terminación de Soledad Atzompa a este grupo constructor Velasco. Actualmente la obra está al 40%. Pues decirte que toda esta corrupción ha triplicado el costo de los servicios médicos en Veracruz. En México, un centro de salud de servicios empleados de atención primaria tiene un costo promedio de 35 millones de pesos. Así lo demuestran otros que han sido inaugurados en estados como Puebla, Jalisco y Tlaxcala, pero en Veracruz, pues la corrupción ha triplicado el costo.
Por ejemplo, en Soledad Zompa, el centro de salud, que será muy austero y que debería haber costado 35 millones de pesos, costará a los veracruzanos en esa zona indígena, donde el 90% vive en pobreza, más de 138 millones de pesos, de los cuales pues la mayoría fue desviado. Y pues finalmente pues son obras que no se van a poder concluir porque la condición financiera de Veracruz es muy precaria. El gobernador Miguel Ángel Yunes ha dicho que con recursos recuperados de bienes inmuebles incautados al exgobernador Javier Duarte va a usar 700 millones de pesos para recuperar algunas de estas obras, pero pues serán muy mínimas las que pueda recuperar. De las más de 183 apenas se podrán recuperar 3, entre ellas la torre pediátrica que veíamos en las imágenes, y pues la mayoría de estas obras van a quedar inconclusas, quizá este sexenio y quizá el que sigue, porque no habrá dinero para recuperar pues toda esta obra hospitalaria, donde pues hay un grave esquema de corrupción. Grave esquema de corrupción, grave situación. Es criminal, Flavia, es criminal observar lo que nos estás enviando con estas imágenes. Entiendo que la investigación, Flavia, bueno, contó con la posibilidad de tener un dron, porque estas imágenes aéreas seguramente las tomaron de esta manera, ¿cierto? Así es. Así es. Utilizamos dron porque lo que queríamos mostrarle a la gente es la magnitud de estas obras, donde se invirtieron recursos millonarios, cientos de millones de pesos ahí, en zonas indígenas. Ese que vemos ahorita es Soledad Atzompa, que será uno de los centros más caros del país, con 138 millones de pesos, aunque en realidad va a costar 35 millones de pesos si no se hubieran robado el dinero los exgobernadores. Ahora, como dijiste, estas obras, algunas parecen faraónicas en función del lugar en donde se encuentran y de la inversión que se ha hecho inicial. ¿Se van a quedar así? ¿No habría recurso público para rescatarlas? Incluso está la discusión sobre su viabilidad y sobre la pertinencia de la propia obra en cuestión. Así es. Por ejemplo, hay obras como el hospital de Papantla, donde se han invertido 126.4 millones de pesos y fue construido en una zona de alto riesgo, que es lo que estamos viendo ahora. Fue construido en una zona de alto riesgo. Ese hospital ya no se va a poder construir ahí, el dinero pues ya se perdió completamente en un municipio indígena donde hay solo 2 hospitales muy pequeños y concentran la atención hospitalaria de 16 municipios de la Sierra Norte de Veracruz. Y hay otros lugares pues donde se han invertido recursos millonarios. En total, de estas obras que nosotros estuvimos investigando muy puntualmente, estas 12 obras que suman 1.585 millones de pesos, solo se va a recuperar 2. Una es la torre pediátrica en el puerto de Veracruz, donde se han anunciado inversiones, y la otra es Soledad Atzompa, pero pues la obra se le adjudicó a la misma empresa que ya hizo las corruptelas con el gobierno de Javier Duarte de Ochoa. Pues Flavia Morales, colega periodista, esto que nos muestras es sumamente grave, es un retrato crudísimo del tipo de cosas que pueden ocurrir en México, en este caso en Veracruz, con los gobiernos que has mencionado y que bueno, pues es la historia de los saqueos y del abuso de poder y del despilfarro y de la actitud y conducta criminal al final de cuentas, porque son recursos que tendrían que estar destinados efectivamente para establecer centros de salud que funcionen, que estén terminados y que den servicio a la población. Lo que aquí vemos es desgarrador en un lugar donde no sobran los recursos. En ningún lugar del mundo sobrarían los recursos para efectos prácticos en estas cosas, pero hablando de Veracruz, hablando de las necesidades enormes que tiene un estado como Veracruz, el ver estas imágenes, el seguir de cerca las imágenes tomadas con dron a través del trabajo que has dirigido Flavia Morales, colega periodista de ABC Noticias, en colaboración directa con Conectas, bueno, pues es algo que desde luego nos sacude, nos enoja, indigna, porque esto no es más que producto precisamente de fenómenos de corrupción que se han arraigado en México y que en este caso ordeñan el presupuesto nacional, el presupuesto estatal, los presupuestos, los recursos que se generan por parte de la población para ser destinados a obras públicas, que quede
en estas imágenes es desastroso. Que tengamos como retrato de lo que ocurre con los impuestos de las mexicanas y los mexicanos, esto es sinceramente indignante. Flavia, agradecemos muchísimo tu presencia, que estés aquí esta mañana, que hayas hecho esta tarea de periodismo de investigación, que lo hayas compartido con nuestro sitio aristiguinoticias.com, que ya lo tiene arriba, que ya tiene precisamente la investigación que nos has enviado, el texto y las imágenes y los documentos y lo que has podido recabar a lo largo de todo este tiempo en una investigación muy amplia de estas inconclusas obras, 183 obras. Se dice fácil, Flavia, 183 obras hospitalarias en Veracruz abandonadas, con todo lo que ello implica. Así que no perdamos el contacto, seguiremos muy de cerca. Bueno, esperemos algún tipo de repercusión. ¿Habrá algún congreso, alguna instancia pública que tome nota de lo que aquí se ha planteado y de lo que debería ser, desde luego, una investigación mucho más amplia en términos formales, además, desde luego, de la propia investigación periodística que has hecho, Flavia, y que has compartido esta mañana con nosotros? Gracias por estar aquí, un fuerte abrazo y seguimos en contacto. Buenos días. Buenos días, seguimos en contacto. Seguro que sí. Gracias, Flavia Morales, y gracias a Conectas, esta espléndida iniciativa que, bueno, pues desde luego abre las puertas para que periodistas de México y de otros países podamos conectar a través de esto que dirige nuestro muy estimado colega periodista Carlos Eduardo Huertas, que ha desarrollado un trabajo muy importante de conexión, de colaboración, de trabajo periodístico compartido en diferentes regiones de esta zona del mundo. Así que, bueno, pues un saludo a Conectas, a esta plataforma periodística que tiene como el propósito principal, el gran motor, el intercambio, la ayuda, la colaboración, para que lo que se sabe, lo que se investiga, lo que se puede aportar en materia periodística tenga la más alta potencia posible en su difusión y en su comunicación en los diferentes países del mundo. En este caso, la investigación de Flavia desde México, desde Veracruz, con este esquema de corrupción que ha dejado en el abandono todas esas obras, que dejamos aquí correr un poquito del video, precisamente para volver al tema de lo que puede ocurrir en un lugar como Veracruz cuando de obra pública y de corrupción se trata.